Me encanta. Bien. Ah, qué bueno. Entonces, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Acá hay mucha gente que, bien, ahí estamos. Vamos a esperar unos 5 minutitos y comenzamos, pero yo les quiero decir, realmente, qué lindo es verlos, qué lindo es verlos. Porque bueno, les gustan los temas que trata Fanus y el nivel con que se tratan, y acá los tengo esperando la conferencia. Y nosotros en Fanus decimos que estamos muy contentos porque recibimos tantos agradecimientos de parte de ustedes, tantos, que decimos, vamos por el buen camino. Realmente Fanus difunde todos los factores que uno tiene en cuenta para que los sistemas de producción optimicen realmente la calidad nutricional del producto final. ¿No es cierto? Ese es el objetivo de Fanus. Y está logrado porque emociona recibir. Gracias por la charla, el conferencista, gracias por ser tan referentes en los temas. Bueno, y eso nos incentiva a continuar, chicos, realmente. Bien, lo que voy a hacer, faltan unos 2 minutitos más para que se hagan y 5. Y como bien saben, ya están todos muteados para que Teresita pueda dar su charla sin interferencias, porque bueno, justamente para evitar estas interferencias en sonido, se han silenciado los micrófonos, y como ustedes saben que ya en estas conferencias no se hacen preguntas porque están grabadas y la grabación se sube a la web Fanus. Entonces, todos los profesionales disertantes colocan su mail en la presentación. En este caso, Teresa, que ahora ya la voy a presentar, colocó su mail para que le hagan las consultas que les tengan que realizar, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ahora sí, voy a presentar a nuestra, realmente es nuestra presidenta de FANUS. ¿Qué podemos decir de la doctora Pilar Teresa García? Realmente es un orgullo, es valiosísima. Y yo les cuento a aquellos que no conocen FANUS como consejeros de FANUS. Nosotros tenemos un eslogan que dice: la ciencia compartida a través de la amistad se potencia. Y esto es FANUS, y por eso se potencia FANUS. Realmente es una amiga, es algo valiosísimo que tenemos y que pone de sí todo para este crecimiento de FANUS. Gracias, Tere, realmente gracias. Teresa, ahora la doctora Pilar Teresa García es investigadora emérita del Instituto de Tecnología Alimentaria de INTA Castelar. Por siempre emérita, que son muy pocos los que reciben este galardón. Es presidenta del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud, FANUS, y ha sido profesora en las universidades de Morón, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en nutrición y composición de alimentos. La doctora va a exponer sobre sustancias bioactivas en subproductos de la industrialización de frutas. Un gusto, Teresa, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. FANUS, sí, así, digamos, destacar la potencialidad de los subproductos, que en general no los utilizamos de la manera adecuada, ha sido y sobre todo el aporte que hacen los subproductos de las sustancias bioactivas, ha sido un tema que hemos tomado en FANUS especialmente en los últimos 2 o 3 años. Hemos realizado numerosos seminarios a los cuales participaron destacados investigadores en el área, tanto de las universidades como de institutos de investigación en la Argentina.
Las sustancias bioactivas presentes en los productos de origen, en los productos sobre todo, seleccionamos uno de los temas. El número de sustancias bioactivas que en general existen es muchísimo, y estas son característicos de cualquier tipo de producto. En consecuencia, no podemos generalizar, y lo lógico sería referirnos a cada subproducto. Por ejemplo, considerar el subproducto de la manzana, subproducto de la naranja, subproducto de cada una de las frutas. Como vamos a ver a través de la presentación, vemos que esos componentes bioactivos cambian en los distintos productos, en lo cual se traduce en distintos tipos de funciones y de efectos sobre la salud humana. Empezamos con la primera transparencia. ¿Cuál es la situación actual de los subproductos? Primero, para promocionar un subproducto nos tenemos que basar en que sea un subproducto importante, con lo cual, como vemos aquí, lo está tapando esto acá, la producción de frutas y vegetales ha ido creciendo en las últimas décadas, toneladas de frutas y un billón de toneladas de vegetales. En general, las frutas, la producción de frutas está liderada por los citrus, las sandías, manzanas, mangos, esos son, digamos, las frutas que tienen una mayor proporción. Pese al crecimiento, digamos, en la producción, se necesitan producir 3 veces más para asegurar que todo el planeta, digamos, tenga acceso al consumo de esas frutas. FAO estima que un tercio de todo lo que he producido se pierde en los distintos subproductos. Tenemos un ejemplo que es clásico ya, que por ejemplo, producimos hierro como para abastecer los requerimientos de toda la población, y sin embargo hay déficit de hierro en más de 6 billones de personas, lo cual de alguna manera nos indica de qué manera graciosa estamos a veces en un subproducto tirando elementos y sustancias que pueden contribuir a mejorar la salud de la población. La industrialización de las frutas contribuye en 0,5 billones a esa pérdida. O sea que hoy vamos a hablar un poco dentro del panorama enorme que tenemos con los subproductos, nos vamos a referir a los subproductos producidos cuando extraemos el jugo de las distintas frutas. En especial, la mayor información y más de interés para nosotros recurre en el caso de la manzana y en el caso de los citrus. A ver. Bueno, el residuo que queda después de la extracción industrial de las frutas se denomina internacionalmente pomace. Aparte de recibir distintos nombres, orujo, bagazo, o sea, 20.000 maneras de llamarlos, en general, toda la información, digamos, en la bibliografía internacional, termina con apple pomace, orange pomace, o sea, la fruta y eso. Y está tendiendo, afortunadamente, va a identificar el subproducto cada uno con su verdadero nombre. Lo cual nosotros, que de acuerdo con FANUS, habíamos tratado de encontrar información sobre composición de todos eso, encontramos que esto no es tan fácil de conseguir, por varias razones que vamos viendo a través de la charla. En general, el residuo pomace, o podría ser orujo en castellano, yo en todas las transparencias puse orujo, es lo que queda cuando nosotros presionamos la fruta para extraerle el jugo. La composición de ese producto, en el cual nos van a quedar distintos tipos de cáscaras, restos de pulpa, semillas, aportan también una cantidad muy importante de compuestos bioactivos. Estos compuestos bioactivos no están distribuidos en la fruta igualmente en todas las porciones de la fruta, o sea que no tenemos lo mismo en la cáscara, digamos, que en la pulpa o en las semillas. Entonces, en nuestros propósitos de destacar y de alguna manera transformar lo que llamamos habitualmente lo que nosotros llamamos realmente subproducto, tendríamos que empezar a distinguir los distintos componentes que tenemos en ellos. En general, el uso tradicional ha sido el empleo como relleno de suelos, fertilización y alimentación animal.
El volumen de esos residuos, en el caso, estamos hablando ahora de las frutas, contribuye a un nivel de contaminación en un 60%. Es necesario procesar esos residuos y es necesario disminuir esos residuos. Como vemos, la cantidad de esos residuos va en incremento, no va disminuyendo. En consecuencia, el problema se va agudizando. En general, el empleo como estos subproductos son bastante inestables. O sea, como vamos a ver ahora en los datos de composición, son bastante inestables, tienen agua, son fácilmente contaminados, y en consecuencia eso de alguna manera dificulta un poco el uso de los mismos. Entonces vemos que es necesario procesar esos residuos, como vimos hasta ahora. Estos residuos constituyen una cantidad bastante importante y es necesario disminuirlo. Bueno, ¿por qué digo yo que es importante, digamos, el porcentaje de estas cosas? Fíjense que cuando nosotros consumimos o utilizamos, obtenemos el jugo de 100 sustancias, de 100 frutas frescas, el 37% de eso que nosotros hemos producido queda en el residuo. O sea que no es una pequeña proporción, sino es una proporción bastante importante. Fíjense, en un estudio realizados que en las bananas nos queda el 37%, casi todo por supuesto es la cáscara, en el caso de las uvas el 30%, en el caso de los citrus 25 a 35%, en las manzanas un 12% y en las sandías un 48%. Estos residuos, como dije ya anteriormente, son muy ricos en compuestos bioactivos, que a veces, como dije anteriormente, de alguna manera, una vez que extraemos el jugo, los empezamos a tratar como residuos. Si a ese residuo que viene de un sistema de producción que se supone que tiene calidad, y nosotros tenemos que recordar un poco qué es el concepto de calidad. Calidad no es ni la mejor ni la peor, pero es siempre la misma. O sea que si nosotros obtenemos en un sistema cualquiera de industrialización, nosotros vamos a obtener un jugo determinado, se supone que todo eso hay un mantenimiento de la calidad del producto. Y en esas condiciones, el subproducto que solamente sufre la presión para extraer el líquido, tiene que tener una composición relativamente constante. Eso en general, en la mayoría de las investigaciones, la gente, digamos, que trabaja en el tema, reconoce la gran variabilidad en esa información. Y eso ocurre porque a veces a ese residuo se le suman otros residuos, por ejemplo, frutas que están mal formadas o de alguna manera y entonces en consecuencia al agregar todo eso estamos realmente constituyendo ¿qué? Una basura, porque ya dejamos de tener un producto que obedece y que está integrado en un sistema de producción a un producto que tiene componentes que de alguna manera pueden perjudicar al subproducto porque pueden ser fuente, digamos, de distintos tipos de contaminaciones que pueden ocurrir en ese proceso, plaguicida u otro tipo de sustancias. Bueno, estos compuestos, entonces, la revalorización del subproducto es justamente reconocer que extraemos en un producto que está producido en condiciones de calidad controladas un residuo que puede perfectamente ser incorporado al sistema de producción. Incorporarlo al sistema de producción, aparte, digamos, del hecho en sí, de la totalidad de esto, de alguna manera estamos contribuyendo a disminuir la cantidad de residuos. Y me parece que esta política, o sea, yo pienso que todos los sistemas de producción y todos los subproductos pueden servir para algo y tienen alguna finalidad. Entonces la habilidad nuestra es realmente rescatar de aquellos residuos las sustancias que realmente son importantes. En el caso de las frutas es evidente que el aporte de las sustancias bioactivas que pertenecen a la planta y que están en el residuo son importantes. Bueno, entonces estos extractos de los mismos, de los residuos, pueden ser usados como ingredientes, alimentos funcionales, nutracéuticos. En el transcurso de la charla voy a tratar de darles después en la etapa final todas las cosas nuevas que están apareciendo en el tema. Cuando vimos anteriormente el hecho de utilizarlo en producción en el alimento de ganado, es importantísimo. ¿Por qué? Porque últimamente se le está dando una importancia enorme a los denominados extractos de vegetales.
o sea, se extraen de pasturas y de distintos componentes, y esos extractos se incorporan de alguna manera a la dieta de los animales, y tienen efectos muy importantes, como veremos después, en las características de esas sustancias. Entonces, extractos, digamos, de los mismos pueden usados como ingredientes, alimentos funcionales, nutracéuticos, en preparaciones medicinales y farmacéuticas. ¿Qué factores inciden o perjudican o afectan el uso del subproducto? Las grandes variaciones en su composición. Hemos hecho una revisión, digamos, de los datos de composición de estos residuos en trabajos recientes y encontramos que las variaciones son muy importantes, justamente por el hecho de que a veces no es el residuo de un sistema determinado, sino al cual se incorporan residuos con otras características que de alguna manera alteran la calidad del producto. Entonces, estos residuos son rápidamente sujetos a degradación y a contaminación por patógenos. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Cuando nosotros tenemos un residuo que tiene distintos niveles de humedad, justamente por la presión que se utiliza para obtener el jugo, nos damos cuenta que eso nos va a afectar muchísimo. Así que toda la información que nosotros tratamos de recoger, estamos tratando del producto seco y deshidratado, porque el factor agua influye notablemente en la composición. El proceso de secado es caro, insume tiempo, pero de alguna manera hace que un subproducto, que lo deberíamos, que en todas las recomendaciones es usarlo inmediatamente, porque de otra manera produce distintos tipos de transformaciones no deseadas, es muy importante establecer algún sistema, digamos, de eliminación del agua y tener el producto. O sea, lo ideal, en el caso para usarlo como que sobre todo de alimentos funcionales, es mucho más correcto utilizar un polvo en el cual nosotros podemos graduar los porcentajes y determinar el aporte que esos porcentajes tienen al producto y sus efectos. Veremos algunos resultados en los cuales es la manera, digamos, habitual de trabajar en el tema. En el caso de los productos para animales también, o sea, ya de todas maneras ya se utilizan pellets y sustancias en los cuales se elimina agua, y es fácil eliminar el producto porque uno puede contabilizar, al incorporarlo en una dieta para animales, la cantidad de producto que está utilizando. Bueno, lo habitual y lo que realmente hay muchísima gente trabajando y muy bien, sobre todo es la extracción de estos componentes bioactivos. Últimamente, en los últimos años, dada la importancia que tienen estos componentes bioactivos, que de alguna manera tienen un efecto importante para prevenirnos de las enfermedades no transmisibles, se han determinado muchísimas técnicas y hay muchísimos estudios y laboratorios en los cuales investigadores están trabajando, tanto en la Argentina como en el mundo, en la extracción de este tipo de compuestos. Este tipo de compuestos, como vamos a ver un poco para que ustedes vean la complejidad. El número de compuestos bioactivos que nosotros podemos tener, que existen por supuesto en los alimentos de origen animal, en los alimentos de origen vegetal, son miles. En consecuencia, y sin considerar el enorme aporte que pueden producir también todas digamos, las frutas no tradicionales, los vegetales no tradicionales, o sea, las hojas, o sea, hay un mundo de cosas para estudiar en el tema que es importantísimo. Hace poco yo leía, por ejemplo, que en Formosa me parece que es, como no era redituable la producción, económicamente la producción de bananas, se quemaron los cultivos de bananas. Y la banana en sí, y la planta de banana en sí, tiene componentes interesantísimos, que realmente es importante extraerlos, justamente para derivarlos a esos dos propósitos más importantes: utilizarlos en la alimentación de animales, como vamos a ver ahora, por la sustancia que se transmite, o incorporarlos en distintos tipos de alimentos. Bueno, las técnicas se dividen: convencionales con el uso de solventes, de temperatura, agitación, sosle, o sea, con calor; los no convencionales, los green o clean, que usan menos solventes y son más benéficos para el medio ambiente. Y el uso de nuevas técnicas, el empleo de solventes eutécticos para polifenoles en los suros, serían avances muy importantes.
¿Cómo están compuestos estos subproductos? Nosotros, como dijimos, es un 35% de la fruta que nosotros, en la cual extraemos el jugo. Tenemos la composición de estos componentes es bastante complicada y no hay demasiada información por todas las razones que yo dije anteriormente. Tenemos carbohidratos, tenemos pectina, celulosa, hemicelulosa, tenemos metabolitos secundarios, fenoles, alcaloides, etcétera. Tenemos lípidos, tenemos proteínas. Sus concentraciones son afectadas por la variedad, la ubicación geográfica, estado de madurez, los parámetros de extracción. Por ejemplo, hay bastante poca información sobre el efecto que pueden tener en estos componentes bioactivos que están digamos, en las frutas, todos los factores de producción, la selección de la, digamos, de la especie, el peso. En este momento, cada vez hay una tendencia, por ejemplo, en Argentina, que uno lo puede ver en frutas de mayor tamaño, manzanas, papas, y ahí tiene que haber un efecto importante, digamos, en la composición de los componentes bioactivos. Así que vamos a ver un poco todas estas características a lo largo de la charla. Bueno, ¿por qué es el potencial de estos subproductos? Compuestos fenólicos ejercen un amplio rango de efectos antioxidantes, antimicrobiales, antiinflamatorios, antialérgicos, aterogénicos, cardioprotectores, vasodilatadores. Extractos de estos subproductos o compuestos aislados pueden ser usados como ingredientes en alimentos multifuncionales o como nutracéuticos en preparaciones medicinales o farmacéuticas. Pueden ser sustrato para microorganismos, para generar enzimas, compuestos aromáticos, ácidos orgánicos, y las semillas son fuente de polifenoles y lípidos bioactivos, y las cáscaras en general son fuentes de fibra. O sea que ya estamos en un tren en que inicialmente eran subproductos en forma global, digamos, derivados de frutas. Después se fue, digamos, el campo de acción se fue cercando en productos activas de las manzanas, de la naranja, de los distintos tipos de productos. Y ahora, dentro, digamos, de esos subproductos tenemos, por supuesto, cáscaras, tenemos lípidos, tenemos pulpas y otras partes de la manzana que tienen distintas características de composición en cuanto a los compuestos bioactivos. Como ven, el panorama no se va simplificando, sino se va de alguna manera completando. Pero es muy bueno que ya los investigadores empiecen a meterse un poco más en todo el conjunto, digamos, del subproducto, y que de alguna manera se distinga lo que está en la cáscara de lo que está, por ejemplo, en la pulpa o de lo que está en la semilla. Bueno, vamos a entrar ahora en la parte de datos, que ha sido la tarea que más hicimos. Tratamos de buscar información sobre la composición del subproducto. ¿Por qué queríamos esto? Porque la manera de valorizar un subproducto es conocer qué es lo que tiene y para qué sirve. Entonces, después vamos a hacer un resumen, digamos, de los compuestos bioactivos que tienen. Pero primero me gustaría que analizáramos, un poco con más tiempo, la composición de un orujo. Este orujo es un orujo de manzana que se utiliza para alimentación animal. O sea, la mayoría, los mejores estudios con respecto a la composición de estos distintos tipos de orujos se dan en los sectores de producción animal, lo cual las dietas cada vez de los animales ya son más, digamos, más estudiadas, más completas, y se busca con las dietas determinar características positivas en las carnes. Y el área, digamos, de la suplementación de alimentos funcionales, en los cuales hay muchísima gente trabajando justamente por las características positivas de esos subproductos. Así que la mejor información que obtuvimos es respecto a esto. Y acá tenemos, por ejemplo, composición de un orujo utilizado para alimentación animal. Si ustedes van viendo la transparencia, vemos que este producto sufrió un proceso de secado. Fíjense que la materia seca oscila entre 75 y 88%. Y ahí tenemos los componentes que se dosaron, el ácido málico, se determinó, por supuesto, la humedad, la diferencia entre la materia seca, la cantidad de sólidos, los hidratos de carbono totales,
Ahí tenemos glucosa, fructosa, sacarosa, silosa. Estos hidratos de carbono son muy importantes porque en el caso de la utilización para alimentación animal, para fertilizante, también es muy importante porque aportan compuestos orgánicos. Después tenemos el pH, es bastante ácido, el contenido de vitamina C, el contenido de proteínas. Como vamos a ver después, el contenido de proteínas no es muy alto, pero las proteínas que se obtienen en las frutas y verduras, sí, tienen una característica muy particular. Tienen menor contenido de ácido fítico. En general, el ácido fítico, de alguna manera, el ácido fítico presente en los granos en general, es más alto en los granos que en este caso, e inhibe de alguna manera la asimilación de los minerales, la biodisponibilidad, especialmente del hierro y del zinc. Ahí tienen los valores de proteínas. Después en la segunda columna tenemos materia orgánica, que es prácticamente todo, lo cual en el área de fertilizantes funciona muy bien, y después tenemos la cantidad de fibra cruda, lo cual es uno de los, juntamente con lo de proteínas y fibra cruda, son elementos considerados cuando queremos incorporar estos alimentos a alimentos funcionales. La cantidad de extracto etéreo es sumamente variable. ¿Por qué puede ser tan variable? En general las semillas no tienen alto contenido de ácido, pero depende del número de semillas. Entonces ustedes ven que hay naranjas que tienen semillas, naranjas que no. Cuando se procesan, la cantidad de semillas es muy pequeña. Después tenemos la cantidad de cenizas, la fibra neutra, la fibra ácida, esto es para dietas de animales, ¿no? La hemicelulosa, la lignina, las pectinas, los polifenoles, casi un 1%. Y después tenemos los polifenoles, los aminoácidos, y después tenemos el aporte de los minerales, calcio, fósforo, potasio, magnesio, sodio, hierro, cobre, zinc y manganeso. O sea, los valores, como ven, son bastante distintos y están afectados justamente por las distintas características que de alguna manera también afectan la composición de las frutas. Y acá tenemos otro trabajo también reciente con respecto a la composición del orujo de manzana para fortificar los alimentos, también en materia seca. Fíjense que los valores de humedad son relativamente bajos, los valores de fibra cruda son bastante grandes, 26,8 a 82%, la cantidad de lípidos también es alta, 0,26 a 8,49, la cantidad de proteínas entre 1,2 y 6,91. Como vamos a ver a través de varios estudios, algo del 5% sería, o sea que inclusive para alimentación animal no es tan importante de alguna manera el aporte de proteínas. Después tenemos la peptina, que se obtiene, uno de los subproductos que se obtiene en forma industrial más frecuentemente, y después tenemos fructosa, tenemos glucosa, tenemos los polifenoles, ácidos fálicos, cenizas y también los minerales. O sea, en este caso, esto fue realizado para incorporarlo a dietas. Después vamos a ver algunos datos en los cuales podemos ver el aporte, digamos, de estas sustancias. Acá tenemos también un dato interesante en el cual comparamos distintos subproductos. En este trabajo se comparó el subproducto del limón, de uvas, de ananá y de naranja. Ahí tienen los valores de proteínas, como pueden ver, oscilan entre 3,3% a 6, 7%. El contenido de lípidos, como ven, es relativamente bajo. La cantidad de fibra insoluble, ahí tienen los valores, y la cantidad de fibra soluble. O sea, fíjense la diferencia que existe en la cantidad de fibra soluble, por ejemplo, en un orujo, por ejemplo, de limón, por ejemplo, la mínima cantidad que tenemos en el caso del ananá, por ejemplo, inclusive de la naranja. Fíjense los valores comparados entre limón y naranja en fibra soluble son bastante distintos y en fibra insoluble. La cantidad de hierro, la cantidad de calcio, que también es variable, la cantidad de ácido ascórbico, el valor de la cantidad de carotenos y de taninos.
Los taninos son muy importantes, sobre todo incorporados en las dietas animales. Son importantes porque de alguna manera los taninos, que son un componente bastante habitual de todos los extractos, digamos, de los vegetales y de las plantas, de alguna manera afectan, digamos, afectan, digamos, la biohidrogenación ruminal, lo cual hace que de alguna manera modifiquen la flora presente en el rumen, y lo cual de alguna manera atenúa el grado de biohidrogenación ruminal. Y esto es muy importante porque es uno de los factores que más se usa tanto en carnes como en productos lácteos, o de alguna manera hacer que produzcan grasas menos saturadas. Y aparte, el mayor incremento de ciertos componentes bioactivos, el caso de los CLA, en carnes y en leche que se busca. Ahí tenemos el contenido de ácido ascórbico, el contenido de carotenos, ahí tenemos lo de los latinos. Los taninos son muy importantes, ya les digo, porque son componentes de los extractos vegetales. O sea, hay que acostumbrarse bastante al concepto de extractos vegetales, porque son muy importantes por la cantidad de sustancias y los efectos biológicos que tienen, y cada vez se van incorporando en forma más inteligente a las dietas de los animales. Después tenemos los oxalatos, cloruratos y ácido fítico. El contenido de ácido fítico en la mayoría de los trabajos, digamos, más antiguos, decían que no había ácido fítico. En los trabajos más recientes aparece el ácido fítico, lo cual es muy importante, porque en general podemos decir que el contenido, digamos, en el caso de los vegetales, es más, en el caso del grano, es mucho más alto el contenido de ácido fítico que en el caso de las frutas. Lo cual es muy importante porque de alguna manera evita, digamos, de alguna manera limita la biodisponibilidad, como dije anteriormente, del hierro y del zinc. Bueno, acá tenemos dentro, digamos, lástima esa figura, no la puedo sacar. Bueno, la composición de varios orujos también. Y ahí tenemos el valor del oxalato, los oxalatos solubles, el ácido fítico, los flavonoides, la actividad antioxidante y el contenido de polifenoles. Lo cual, como ven, es sumamente diferente. Por ejemplo, solamente lo que vemos acá, comparados entre el limón, la uva y el ananá. O sea, por eso que ya cada vez se van diferenciando los subproductos de manera de que ya no podemos generalizar en cuanto al contenido que tienen de muchos de los componentes. O sea, a veces generalizamos y lo ideal es empezar, digamos, a acotar y aplicarlo a la fruta que corresponde. Y acá tenemos el contenido de polifenoles. Como ven, las diferencias son importantes en flavonoides. La actividad antioxidante también es bastante diferente. O sea que todo esto me parece que es importante. No sé por qué puedo hacer esto, no sé cómo lo ven ustedes. Bueno, acá tenemos los datos de proteínas. Como vimos en los subproductos que mostramos hasta ahora, el contenido de proteínas andaba alrededor del 5%, 6%. Y acá tenemos, por ejemplo, trabajos todos muy recientes, fíjense del 2019, del 20, trabajos recientes, encuentran, por ejemplo, que el contenido, digamos, de proteínas, en el caso de la manzana, en la pulpa, en la cáscara, en la banana, en la pulpa, en la naranja y en los subproductos de naranja. Fíjense, cuando hablamos de subproductos de naranja, evidentemente hay otros factores que influyen. Bueno, y este es el contenido de fibra dietaria. También trabajos recientes con respecto al contenido de fibra del orujo de manzana, de la cáscara de manzana, de la manzana de la pulpa, el orujo de naranja, la cáscara de naranja, la pulpa de la naranja, perdón, el de pomelo en el damasco y en la banana. Y todos son trabajos recientes, o sea, ven cómo de alguna manera se está cada vez más diferenciando el aporte de los distintos componentes en esto, sobre todo en el caso de fibra. La fibra, como ustedes saben, es cada vez más requerida en una alimentación bien balanceada,
y en consecuencia conocer el aporte de las frutas que consumimos es importante. Y acá tenemos trabajos también recientes en los cuales no solamente determinan fibra total, sino fibra soluble y fibra insoluble. Esto es muy importante porque los dos tipos de fibra tienen funciones diferentes. Y en consecuencia es importante ver el aporte de cada uno de los tipos de fibra. Ahí tenemos el caso de la manzana, el caso de la uva, el caso del limón, el caso del mango, del durazno, ananá y frutilla. O sea que vemos cada vez, estamos llegando más a que son todos, los subproductos son todos productos diferentes. Y acá tenemos la diferencia que existe en el contenido de fibra en el limón pelado y en la cáscara de limón. Este es un trabajo más antiguo, pero no encontré cosas más nuevas con el tema. Pero fíjense cómo el caso del limón pelado con la cáscara del limón, o la naranja pelada sin la cáscara, y cómo la cantidad. En general se considera que más de un 15% de polifenoles hay más en la cáscara que en el resto, digamos, del orujo. Y ahí tenemos lo mismo ocurre con la cáscara de pomelo, la cáscara de naranja y la cáscara de limón. Y los contenidos de fibra soluble y los contenidos de fibra insoluble. No sé por qué no puedo ver lo que dice ahí. Bueno, ahí tenemos subproductos de naranja, subcontenido de lípidos. El contenido de lípidos en general es muy pequeño, es muy corto. Pero ahí tenemos en los distintos subproductos de naranja, en la pulpa de la naranja, en la pulpa de la manzana, en la cáscara de la manzana, fíjense prácticamente el doble, en la cáscara, en la banana y en la semilla de manzana. Bueno, y acá tenemos datos sobre el poder antioxidante total en frutas frescas. Y ahí tenemos los distintos valores, no en los subproductos, sino en las frutas. Ahora, la composición, digamos, del subproducto es función de la composición de la fruta. En consecuencia, estos datos ya de entrada nos indican la diferencia en los distintos componentes. Comparando siempre el limón pelado, la cáscara de limón, la naranja pelada, la cáscara de naranja, el pomelo pelado y la cáscara del pomelo. Y ahí tienen las concentraciones de polifenoles, ferúlicos, sinápicos, ácido cafeico y ácido ascórbico. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, uno de los compuestos, los miligramos de ácido gálico, y las referencias también de datos actuales, del orujo de manzana, de la cáscara de la manzana, fíjense, prácticamente 3 veces. Fíjense el orujo, la diferencia entre 4,21 de este componente fenólico en la naranja versus en la cáscara. En el orujo de uva, en la semilla de uva y en el limón. Ahí tienen las referencias que pueden buscar y leer si les interesa más el tema. Y ahora empezamos con el tema de la charla, que fue de todo lo que yo estoy diciendo hasta ahora, que son los compuestos que se encuentran en los compuestos bioactivos en el orujo de manzana. Es un trabajo reciente en el cual ustedes tienen los distintos, tenemos en el caso de la manzana, tenemos los carbohidratos, los ácidos fenólicos y los flavonoides. Y ya hablan de las concentraciones, miligramos por kilo, 523 a 1542, y flavonoides 2153 a 3734. Como ven, este es orujo de manzana. Dentro del mismo orujo de manzana, evidentemente son muchos los factores que intervienen, la selección de la especie, la variedad, el movimiento o lo que sea, que también afectan
las concentraciones de estos compuestos, y en forma muy importante. Fíjense los ácidos fenólicos, 523 a 1542. Esos compuestos mayoritarios en cada una de estas fracciones tenemos pectinas y pectinas oligosagáridos, ácidos clorogénicos, ferúlicos, cumáricos, sinápicos, esos otros componentes, y la actividad que tienen: fibra dietaria, probiótica, hipercolesterolémico, antioxidante, antimicrobial, antiinflamatorio, antitumoral, cardioprotectivo, antioxidante, antimicrobial, cardioprotectivo. Y al lado tienen las citas que corresponden a trabajos en los cuales se hicieron ensayos para determinar esas características. Bueno, tenemos aparte, siguiendo con el orujo de manzana, tenemos antocianinas, dihidrocalcones, triterpenoides, y ahí tenemos los miligramos de 50 a 130. Como ven, estos datos que yo les estoy dando de miligramos no son fáciles de conseguir y están en trabajos muy recientes. Y ahí tienen los valores de los compuestos mayoritarios y las características que tienen. En el caso de este compuesto, antidiabético, potencial empleo en obesidad, promoción de la formación del hueso, blastogénesis. Y en el caso de los triterpenoides, ácido ursólico y olínico, antimicrobial y antiinflamatorio. Y los autores en los cuales se basan esas afirmaciones. Bueno, acá tenemos en el caso de los citrus. Ahí tenemos más o menos lo mismo que estuve diciendo. Tenemos los compuestos bioactivos que están en la cáscara, los compuestos activos que están en la cáscara y en la pulpa, y los compuestos que están en las semillas. La clase de esos compuestos, en el caso de la clase son carbohidratos, en el caso de la cáscara, ácidos fenólicos en la cáscara y en la pulpa, flavonas, y en las semillas limonoides. Y ahí tenemos las concentraciones. Fíjense las diferencias en estas concentraciones entre el limón y la naranja, por ejemplo. En el caso de las flavonas, fíjense las concentraciones en el limón, en la cáscara y en la pulpa del limón, comparado con la naranja. Y ahí tenemos las flavanonas, fíjense que hay más en las naranjas que en el limón, y abajo tenemos el limón y en la naranja. O sea, todo esto con el tiempo se podrá determinar mejor, pero lo que queda, el concepto claro que queda, es que son distintos, y hay muchos factores que los afectan, de los cuales no conocemos mucho, y no hay demasiados estudios que estén estudiando ese tipo de factores que modifican la composición de los compuestos bioactivos. Con el tiempo, evidentemente, tendremos. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, pectina, en el caso de los carbohidratos, fibra alimentaria, de la bioactividad, la fibra alimentaria, disminución de la presión, mejora del control de la glucosa, efectos probióticos, inmunomodulatorios, anticáncer. Y ahí tienen a continuación las bibliografías referentes. En el caso de la cáscara y pulpa, antioxidante, antiinflamatorio, anticáncer. En el caso de las flavonas, antioxidante, antiinflamatorio y anticáncer. En el caso de las flavanonas, antioxidante, antiinflamatorio también y anticáncer. En el caso de las semillas, ahí tienen las características que no sé por qué está muy grande el gráfico y no se puede ver. Este que está es el pomelo, creo que no, es el mango. Y acá tenemos también lo mismo que les estuve diciendo con respecto a los otros en el caso del mango, que también está ahí. Ahí tenemos también las características que presenta tanto el kernel, que es el grano, digamos, del vegetal, y en la piel, los distintos carotenoides, y fíjense los distintos efectos: antioxidante, antitumoral, antibacterial y antiviral inmunomodulatorio. Y en el último, antioxidante, antibacterial, reductor del azúcar en sangre, disminución del colesterol, antiangiogénico y con efectos neuroprotectivos. Y ahí tienen las bibliografías interesantes. Y este es el orujo de ciruela, o sea,
también es el pomace, bueno, acá no lo cambié, pero sería el orujo, una vez que por alguna razón se exprime para obtener el jugo, y ahí tienen los distintos componentes que tienen, las concentraciones, los miligramos por kilo, de materia seca, los compuestos mayoritarios y la bioactividad. Fíjense, fibra dietaria, disminución de la presión, mejora control de la glucosa, efectos probióticos, inmunomodulatorios, anticáncer, los flavonoles antioxidantes, antiinflamatorio, anticáncer, ¿no? Y todas las características y las citas correspondientes. Y acá tenemos la cáscara de banana, que también tiene ácidos fenólicos, ácido ferúlico, cumárico, cafeíto, los miligramos de esos compuestos. O sea, estos son los primeros datos más o menos que nos dan idea, digamos, de las concentraciones de los distintos compuestos y las referencias a las cuales ustedes pueden acceder. Hay un compuesto dentro de la banana en el cual se han encontrado efectos anticáncer muy interesantes y que son motivo de muchas investigaciones. Bueno, acá tenemos más datos sobre la composición del orujo, datos recientes, fíjense, del año 20, con respecto a la composición, digamos, del orujo de manzana. Y ahí tenemos las diferencias, fíjense, fibra total, insoluble, soluble, polifenoles. Vamos a ver ahora algunos datos sobre la composición del orujo, la incorporación del orujo de manzana en distintos tipos de productos. Pero acá ya vamos teniendo un poco de idea de los miligramos de esos compuestos dentro del orujo. Y acá tenemos también datos de la composición físico-química del orujo de manzana, en los cuales nosotros podemos ver también las diferencias, digamos, de contenido de humedad. Elegimos siempre datos en materia seca, como dije anteriormente, por la variación en el contenido de humedad. Ahí tenemos los datos de proteínas, fíjense las diferencias enormes en algunos casos con respecto al contenido de proteínas. El aspecto de los lípidos, lo mismo. La fibra dietaria, lo mismo, o sea que no todos los orujos de manzana son iguales, y el contenido de cenizas. Y acá tenemos datos también muy nuevos, fíjense, del 20, sobre el contenido de todos estos compuestos miligramos por kilo de materia seca en el orujo de manzana. Fíjense, ácido clorogénico, entre 26 y 2298, o sea que hay un montón de variables que no controlamos en los sistemas de producción y que es interesante que empecemos a hurgar un poco más como para conocer porque esas diferencias evidentemente se deben atribuir a todas las diferencias que dijimos anteriormente, o sea, a orujos de un producto que tienen otros productos también ahí y siguen con ese nombre, y que de alguna manera enmascaran los resultados. Y después todos los factores inherentes que están bastante poco estudiados con respecto al momento óptimo, digamos, de producción y el peso, o sea, evaluamos nada más que por el peso y no por la calidad nutricional del producto. Y fíjense que diferencias, no son pequeñas diferencias, y son trabajos recientes en laboratorios bien, con seriedad de trabajo. Y acá tenemos otro, con respecto también del año 2020, con respecto a los distintos componentes presentes en el orujo de manzana. Fíjense el dato que me llamó muchísimo la atención. Yo siempre había la galactosa como hidrato de carbono, siempre parecía que era propia de la leche. Y fíjense que también en el orujo de manzana también hay entre un 6 o un 15% de galactosa. O sea que esto nos da una idea de todo lo que no conocemos demasiado y que deberíamos empezar a conocer. Este es un ensayo en el que se utilizaron orujo de manzana para alimentación de cerdos. Ahí ellos evalúan los distintos componentes que tienen
Fíjese que más o menos los datos coinciden un poco con las cosas que hemos visto hasta ahora. Y no tuvieron efectos sobre las características, sobre la capacidad antioxidante, digamos, de la carne, pero determinaron que hubo descensos en los niveles de colesterol. O sea que alguno de estos componentes bioactivos de alguna manera afectó y disminuyó el contenido de colesterol en carnes. Y este es un trabajo también, composición de un orujo de un jugo de naranja, adicionada con orujo de naranja. Este es un trabajo reciente en el cual estudiaron la composición de todos los distintos polifenoles, hesperidina, narirrutina, otros flavonoides, total flavonoides, fructosa, glucosa, sacarosa, fibra total, folatos. Y fíjense, el control, con una dieta básica, el jugo de naranja. Y acá es muy interesante, vieron que le puse jugo de naranja PepsiCo, o sea que la compañía Pepsi ya vende o de alguna manera produce un pomace o un orujo de naranja que comercializa con su nombre. Y este trabajo utilizó ese orujo, que ya tiene un nombre y una procedencia. O sea, orujo de naranja producido por tal compañía y en tales características y condiciones. Y eso es una manera de promocionar y transformar un subproducto realmente en un producto. ¿Mm? Y ahí fíjense, orujo de naranja, a la cual le agregaron 5,5 gramos de orujo de naranja. Y ahí tienen los valores, qué pasó con la hesperidina, qué pasó con la narirrutina, fíjense cómo se incrementó, qué pasaron con todos los flavonoides, crecieron, fíjense el total de flavonoides, de 12,9 pasó a 27,2%, a 200, ¿dónde está? Flavonoides, 6,2 miligramos a 17,1 miligramos, y el total de flavonoides de 12,9 miligramos a 27,2 miligramos. La fructosa no se alteró, la glucosa tampoco, la sacarosa tampoco, la fibra total aumentó de 0,7 a 5,4. La vitamina C disminuyó un poco y los folatos no aumentaron demasiado. Pero justamente el tema, digamos, de la fibra es muy interesante. Fíjense, de 0,7 a 5,4 gramos. Y ahora vamos a ver el efecto de la adición de orujo de manzana a distintos alimentos. Hay una enorme cantidad de trabajos en este tema. Yo elegí algunos para que ustedes vean más o menos cómo es el efecto, digamos, de la incorporación de este producto. Se aplicó a tortas, galletitas y muffin, pan, bizcochos, crackers, galletas, muffin, snack. Las dosis de orujo de manzana fueron un 30%, 10 a 15% en las galletitas, menos de 12,5% en el pan, 10 a 20% en los biscuits, 5, 6 y 9%, acá se utilizaron tres proporciones, digamos, de orujo de manzana, en galletas dulces y en muffins. Los efectos de estas inclusiones en esas proporciones, este es un trabajo muy nuevo en el cual se evaluó cuáles eran los efectos en distintos tipos de productos fabricados en ese momento. Entonces, en el producto en general, ahí está la referencia, si tienen interés, después pueden acceder a ella, es el producto aceptable. El producto, el agregado del 30% de orujo de manzana, produjo un producto aceptable, pero el volumen fue menor. O sea que va a haber que adaptar también variaciones tecnológicas para modificar esas características que pueden resultar perjudiciales. En las galletitas aumentó el contenido de fibra, pero el producto fue un poco más oscuro y frágil. Con el pan libre de gluten, más calidad, pero el producto fue más duro y frágil, lo cual son todas variaciones tecnológicas que de alguna manera habría que ajustar. En los biscuits disminuye, pero aumenta la calidad.
En los crackers, más fibra y calcio, aumenta color y firmeza. Aceptable hasta 15%, pero después hubo efectos que afectó el sabor. En los muffins aumentan los fenoles y la capacidad antioxidante, aumenta la fibra en los muffins, y en los snacks aumentan los fenoles, el calcio y afecta el color. Aumentan la fibra, los fenoles y calcio. Y al lado tienen los resultados obtenidos con las referencias. Y acá tenemos más, tenemos por ejemplo el caso de los cereales, de 5 a 15%, más fibra, pero producto con mayor dureza. Productos cárnicos, se obtuvo más fibra y compuesto y capacidad antioxidante, pero un producto menos firme. En el caso de salchichas de pollo, 3, 6 y 9%, más capacidad antioxidante y color, pero el producto menos firme. Y en los nuggets de pollo, 3, 6 y 9, hasta 6% mejoró la calidad sensorial. Y en productos derivados del búfalo, aumenta la cantidad de sensorial y el calcio. Y en yogur y derivados, en una dosis como el 3%, aumenta viscosidad, estabilidad y color. Bueno, posibles aplicaciones de los productos de manzana. Este es un review en el cual se hizo un panorama de las posibles aplicaciones. La primera, la obtención de pectinas, que se utilizan como emulsificantes en la industria tecnológica. Polifenoles por sus funciones biológicas. Ácidos orgánicos, como el ácido cítrico. Antioxidantes naturales. Alimentos enriquecidos con proteínas. Fíjense que la carencia del ácido cítrico es muy importante. Para la producción de etanol, compuestos aromáticos, obtención de enzimas, compuestos mediante fermentación de estado sólido, sustrato excelente para microorganismos en bioprocesos y uso de formulaciones térmicas. Posibles aplicaciones de los productos cítricos en la industria alimentaria, una de las mejores fuentes de fibra por sus efectos sobre la salud y propiedades funcionales. Puede ser incorporada a carne, lácteos y productos de panadería. En biotecnología, el óxido de limonene más anhídrido carbónico produce policarbonatos, cáscara de naranjas como sustrato de sólidos. Y en la industria farmacéutica, sus compuestos fenólicos han demostrado tener características antioxidantes, antitumorales, antiinflamatorios y antidiabéticos. Sus aceites esenciales se usan en cosmética y aromatemática. Opciones a futuro, ¿no? Según expertos, extracción de los compuestos bioactivos, producción de enzimas y exopolisacáridos, síntesis de bioplásticos, síntesis de biopolímeros, producción de combustibles. Las tecnologías más eficientes deben ser promovidas a largo plazo de los usos convencionales. Bueno. Bien. Muchas gracias. Bien. La información, esto lo estamos redactando y lo publicaremos después más completo en la revista R-Fanus, a la cual ustedes pueden acceder si quieren ver todas las actividades que hemos realizado en el tema y seminarios y reuniones que hemos realizado tratando de revalorizar el aporte en sustancias bioactivas de los distintos residuos. Muchas gracias. Perfecto. Sí, justamente, Teresa, yo recibí, muchísimos agradecimientos por la valiosa exposición y a su vez me preguntaban muchos que querían tener este material y bueno, nosotros les dijimos que la grabación se va a subir como todas las grabaciones hechas en Fanus en su web, www.fanus.com.ar. Generalmente rápido se suben y de lo contrario se espera un poquito, pero ahí pueden disfrutar todas las charlas dadas, están grabadas y subidas a la web. Y por supuesto que la de Teresa, que tantos dicen gracias, excelente presentación. Teresita, te agradecen muchísimo.
toda esta hermosa tarea de investigación científica. Yo he sacado fotos para después comentártelo. No hay palabras. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces yo ahora les quiero, como hacemos siempre, ¿no? Les comento que la próxima conferencia FANUS va a ser sobre el centeno y sus aportes saludables en la alimentación humana. Esto va a ser para el 28 de mayo y lo va a dar la doctora Etel Coscarello de la Universidad de Morón, pero primera es nuestra querida miembro del Consejo Directivo que queremos, respetamos y admiramos. Así que bueno, el 28 de mayo ahí nos encontraremos nuevamente para seguir disfrutando esto, que estamos todos muy contentos, todos muy felices. Gracias, Teresa. Les digo a todos los que estuvieron, muchas gracias por seguir a FANUS y nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Vamos a hacer, bien. Vamos a ver. Listo. Bye, bye.